Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los recursos humanos dentro del emprendimiento. Nosotros hemos venido viendo diferentes normativas, diferentes leyes que debemos ir cumpliendo al momento de desarrollarnos en el área mercantil, al momento de crear un modelo de emprendimiento o a su vez un modelo de negocio. Pero es fundamental que también nosotros tomemos en cuenta la importancia que tienen los recursos humanos. Esto quiere decir que no solamente es fundamental el preocuparnos por el área física, por el área económica, por la infraestructura, por el marketing, sino también es fundamental que nosotros nos vayamos especializando en el cumplir con las necesidades que tienen los recursos humanos dentro del emprendimiento o del negocio. Y esto no solamente en caso de que nosotros lleguemos a desarrollar un emprendimiento grande, un emprendimiento exitoso, sino que a su vez también debemos entender este tipo de normativas y de leyes, cómo rigen en cuanto a qué rigen principalmente, porque nosotros a lo largo de nuestra vida también llegamos a formar parte de un área laboral. También llegamos a formar parte del espacio de personas que trabajan para alguien más. Siempre que nosotros vamos analizando e identificando todas y cada una de estas normativas, es fundamental que nosotros analicemos en qué posición nos encontramos. Si es que yo me encuentro en una posición de empleador, si es que yo me encuentro en una posición que tiene a cargo a más personas, o a su vez soy la persona que está a cargo de alguien más, dependo de otra persona dentro del área laboral. Pero sea que me encuentre del un lado o del otro, yo debo identificar las diferentes normativas con las cuales yo me debo desenvolver para la toma de decisiones, las diferentes actividades que yo debo cumplir. Perdón, chicos, los diferentes lineamientos que debo desarrollar al momento de proponer soluciones o al momento de quizá crear situaciones en el área laboral. Como les iba mencionando, uno de los recursos más importantes dentro del área laboral son los recursos humanos. Cuando nosotros nos referimos a los recursos humanos, directamente nos estamos enfocando en el área trabajadora, en las personas. Recordemos que cuando nosotros analizábamos todas las partes que tiene un modelo de negocio, todas las partes que tiene un emprendimiento, identificábamos, por ejemplo, la infraestructura, la parte económica, la parte social, la parte física, la parte del marketing, y también es importante y la más fuerte y la más fundamentada, que es la parte de los recursos humanos. Es decir, que estoy hablando directamente de todas y cada una de las personas que aportan para el desarrollo del emprendimiento. Cuando yo hablo de personas que aportan para el desarrollo del emprendimiento, me estoy refiriendo no solamente a las personas que quizá trabajan dentro del mismo, porque muchas de las ocasiones cuando nosotros hablamos de modelos de negocio, quizá estemos hablando de negocios que recién están empezando, de negocios pequeños que quizás solamente lo desarrolla una sola persona, entonces quizá no se tenga empleadores todavía, no se tenga empleados. Pero también cuando hablamos de los recursos humanos nos estamos refiriendo a las personas que conlleva todo el negocio. Toda persona que aporta al desarrollo del emprendimiento ya se consolida como parte de los recursos humanos. Pueden ser los proveedores, pueden ser los potenciales clientes, pueden ser quizá las personas analíticas, todas, absolutamente todas las personas que fomentan o que aportan al desarrollo del emprendimiento forman parte del mismo, porque de una o de otra manera se están encargando de desarrollar, de impulsar al avance del emprendimiento. Es así que cuando nosotros tomamos en cuenta la importancia que tienen los recursos humanos, debemos identificar también las obligaciones que se tiene con la entidad encargada
de velar por el bienestar de los derechos de las personas. En este caso, nosotros, quizá en algún momento que lleguemos a tener empleados o a su vez que seamos parte de un espacio laboral donde tengamos un empleador, debemos conocer cuáles son las obligaciones con el Ministerio de Trabajo. Principalmente debemos de entender que el Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de velar por el bienestar de los derechos de todos y de cada uno de los trabajadores. Es decir, que se rijan las normativas, que se cumplan las leyes, que no se incumplen ningún derecho. Principalmente hace muchísimos años atrás, nosotros remontándonos un poco a la historia, debemos recordar cuando se hablaba de la revolución industrial, en donde los trabajadores eran explotados, y no solamente en la era de la revolución industrial, sino también durante muchísimo tiempo atrás, donde se venía hablando de un trabajo, de una demanda laboral bastante exigente, bastante esclavizadora, con horarios de trabajo sumamente fuertes, con salarios de trabajo insignificantes, y todo esto se desarrollaba lógicamente porque no había una entidad que regule. La gente que era dueña de los negocios hacía y deshacía a su antojo porque prácticamente no había nadie quien se ponga al frente en el velar por el bienestar de los derechos de los trabajadores. Conforme fue pasando el tiempo, muchas personas levantaron la voz, muchas personas decidieron luchar principalmente por mejores ofertas laborales, por mejoras en los salarios, por buscar mejoras también en los horarios laborales. Entonces, conforme se fue desarrollando la sociedad, conforme se fue avanzando en la búsqueda de mejoras, prácticamente se fueron creando nuevas entidades y nuevas instituciones. A nivel mundial, nosotros sabemos que no solamente hablando del área laboral o del área comercial, sino también hablando desde el área general de la sociedad, existen lo que son los derechos humanos, ¿sí? Nosotros debemos de entender principalmente qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, lógicamente, son todos y cada uno de los elementos que poseemos como seres humanos, como ser parte de la sociedad y que nadie puede irrumpir en ellos. Yo tengo diferentes derechos a nivel global. Así sea, yo siempre les he dicho, si sea la persona más mala en el mundo, tengo también derechos. Prácticamente, ¿por qué? Por el único hecho de ser parte de la sociedad, por el ser parte de la humanidad como tal, yo ya ingreso a ser parte del grupo que tiene deberes y a su vez también del grupo que tiene derechos. Y todo esto yo lo hago con la finalidad de desarrollar adecuadamente un fundamento dentro del área mercantil, dentro del área comercial, dentro del área laboral también. ¿Por qué? Porque los derechos se deben velar no solamente en el trabajo, sino también en la vida cotidiana, en las actividades comúnmente que se desarrollan en todas y cada una de las partes de los espacios de la vida, se busca el bienestar de los derechos, se busca el bienestar de los deberes, que todos estos elementos que son importantes dentro de la sociedad no sean irrumpidos, que no sean de cierta manera sobrepasados en algún elemento problemático de la sociedad. Nosotros siempre debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa para nosotros los derechos humanos? ¿Qué significan en nuestra vida? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué actividades cumplen los derechos humanos? Quizá en qué están enfocados, qué tipo de elementos se desarrollan, qué tipo de decisiones se pueden llegar a tomar en base a los derechos humanos. Principalmente si es que nosotros hablamos desde una conceptualización propia, los derechos humanos prácticamente son todas las normativas que debe cumplir una persona en beneficio de otra. Sí, que prácticamente existen derechos básicos que no se pueden irrumpir, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a vivienda, a seguridad. Son derechos básicos, son derechos prácticamente que todas y cada una de las personas tienen. A partir de estos derechos básicos ya vienen los consiguientes, que ya son derechos quizá en el área laboral, en el área educativa y en muchos otros derechos que se desglosan a partir de los derechos principales.
Por ejemplo, nos dice, ¿has escuchado en tu familia o en los noticieros en qué consisten los beneficios sociales de los trabajadores? Ojo, aquí nosotros debemos tener siempre una referencia. Una cosa es entender que se tiene un derecho y otra muy diferente también es entender que se tiene deberes. Así como nosotros exigimos, también debemos cumplir. Esto también va dentro del área laboral. Hay muchos trabajadores que se jactan o se caracterizan por exigir muchas cosas, pero al momento de trabajar no lo hacen. Al momento de cumplir también con sus tareas cotidianas no lo hacen. Entonces, siempre debe existir un equilibrio. Por eso es que existen los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se busca un equilibrio en que quizá nadie irrumpa en el beneficio o en el bienestar de la sociedad, pero a su vez también todos y cada uno de los seres humanos debemos cumplir con nuestro rol dentro de la sociedad, que es respetar las leyes, respetar las normativas, respetar a nuestros semejantes. Y hablando directamente desde el área laboral, debemos respetar y debemos cumplir con cada uno de los elementos fundamentales que se desarrollan a partir de la toma de decisiones en la sociedad. Para ello, para ir comenzando con la temática, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre qué son los derechos humanos. Vamos a ver, chicos, por favor. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse, son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas.
hay? Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Bien, entonces nosotros hemos entendido la importancia que tienen los derechos humanos dentro de la sociedad, dentro de las actividades cotidianas que se van cumpliendo poco a poco. Principalmente esto viene desde una lucha anterior, de muchos años atrás, de miles de personas intentando velar por el bienestar de todas y de cada una de las personas que habitamos dentro del mundo. Por eso se le conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es a nivel mundial. En todo el mundo se debe buscar el bienestar de los derechos humanos. El emprendedor que desee contratar a personas para que colaboren en el emprendimiento debe cumplir una serie de obligaciones con ellos. Estas obligaciones nacen a partir de las normativas que rigen dentro de la normativa de los derechos humanos. Aquí nos dice una frase, una palabra importante, que colaboren en el emprendimiento. Todas las personas que trabajen dentro del emprendimiento prácticamente me están a mí colaborando a la evolución del negocio, me están colaborando con sus conocimientos. Si bien es cierto, no lo harán de una forma gratuita porque se tendrá que pagarles de acuerdo al trabajo que realicen, pero de una u otra manera los negocios y los emprendimientos no se desarrollarían como tal si es que no existieran las personas que colaboran para la evolución del mismo, que colaboran para la mejora del emprendimiento. Es por ello que prácticamente, debido a los múltiples abusos, debido a los múltiples elementos negativos que han tenido las personas que contratan a otras personas para trabajar dentro de algún modelo de negocio, se han creado los derechos de los trabajadores también. Porque lamentablemente cuando una persona se cree líder o se cree el jefe, el mandamás de un negocio, suele irrumpir en el beneficio del resto, es decir, que no respeta al resto de personas. El hecho de que yo tenga personas a mi cargo no quiere decir que yo voy a ir respetarlos, que yo voy a ser una persona grosera, una persona déspota, manipuladora, porque quizá en algún momento me van a abandonar y no vuelvo a encontrar personas que trabajen de la forma en la que lo hacían estas y netamente solamente por haber desarrollado una mala actitud ante los trabajadores. Cuando yo contrato a otras personas o cuando otras personas entran a depender de mí dentro del modelo de negocio, yo debo tener sumamente en cuenta que debo ser un líder, debo ser una persona ejemplo, debo ser una persona que prácticamente debo ser empática, que yo voy a tratar al resto tal y cual quiero que el resto me trate a mí. ¿Cómo me gustaría que a mí me traten si yo dependiera de alguien más? Por eso es que literalmente es que se desarrollan estas normativas y estas leyes, porque lamentablemente el ser humano hay que ponerle límites, al ser humano hay que ponerle cierto tipo de
de reglamentos a cumplir para que no irrumpen el bienestar de los demás. Si es que el ser humano fuera consciente y entendiera sin necesidad de decirse lo que debe respetar al resto, no existiera la necesidad de crear leyes y normativas que cuiden a las personas, pero lamentablemente como la malicia existe, como lamentablemente la fuerza de poder, em, el estatus económico, el estatus social son parte de la cotidianidad. Hay personas que llegan a irrumpir en los derechos del resto. Entonces, deben existir 100% leyes y normativas que cuiden a las personas en general, dentro del área laboral, social, económica, política, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Existen normas que cuidan, existen leyes que velan por el bienestar del resto. En este caso, dentro del área laboral, para ello están las obligaciones que se debe cumplir con el Ministerio de Trabajo. Quiere decir que cuando yo contrato a una persona, yo debo cumplir con mi deber como empleador, es decir, que prácticamente la persona que yo contrato para el emprendimiento es como si se convirtiera en mi hijo, es como si se convirtiera en parte de mi familia, en un dependiente mío. Yo debo velar que la persona que va a trabajar conmigo esté bien, se encuentre bien, el espacio en el que trabaje esté adecuado, que las situaciones laborales sean las precisas, porque principalmente yo debo entender que esa persona está apoyando a mi emprendimiento, está colaborando en el desarrollo del mismo. Y si yo quiero que mi emprendimiento tenga éxito, pues de una o de otra manera debo intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si yo trato bien a este trabajador, prácticamente él va a trabajar bien dentro del negocio. Pero en muchas de las ocasiones, si yo no le trato bien a los empleados, si yo quizás soy una persona déspota, grosera, que no tiene la capacidad de ser líder, ahí es donde vienen también las consecuencias. Los trabajadores no cumplen con sus tareas, no cumplen con sus roles, quizá a veces también dejan de lado el trabajo, no les interesa hacer las cosas bien porque no reciben a cambio un buen trato. Es así que el organismo estatal que regula las relaciones laborales es el Ministerio de Trabajo, el cual fija las diferentes condiciones que deben cumplir dichas relaciones. Entre los principales aspectos que han de considerar un emprendedor es el cumplimiento del Código Orgánico del Trabajo, norma que regula las relaciones laborales, las cuales se formalizan con el contrato de trabajo que debe estar legalizado en ese ministerio. Prácticamente debe haber un contrato de por medio que se valide y que de una u otra manera precautele el bienestar de todos los personajes inmersos en este contrato, tanto como el empleador, tanto como el empleado. Por eso es fundamental los contratos, porque en los contratos se detalla específicamente todas las leyes, todas las normativas, todas las tareas a cumplir, asimismo con qué tipo de lineamientos se van a trabajar, qué tareas debe desarrollar el empleado. Por eso es que principalmente cuando una persona va a firmar un contrato laboral se le dice que lea bien el contrato antes de firmarlo. ¿Por qué? Porque necesita tomar buenas decisiones, necesita saber que quizá el contrato que está firmando no incumple ninguno de sus derechos básicos, no incumple ninguno de sus normativas cotidianas. Aquí viene también el principal fundamento o el principal elemento negativo que caracteriza a nuestro país. Muchas de las ocasiones en nuestro país, debido a la falta de empleo, debido a la falta de ofertas laborales, debido a la crisis económica, muchas personas se ven obligadas a firmar un contrato en los cuales se incumplen muchos de los derechos básicos, muchas de las normativas básicas como trabajadores, debido a qué? Debido prácticamente a la necesidad de poder obtener un ingreso económico. No todas las personas se encuentran en la capacidad de rechazar trabajos, no todas las personas se encuentran en la capacidad de decir, no, aquí no voy a trabajar porque no me van a pagar lo que quiero o lo que se merece mi trabajo. Prácticamente por la falta de ofertas, las personas acceden muchas de las ocasiones a horarios laborales bastante esclavizantes, quizá que en muchas de las ocasiones no se les pague el seguro o en otras quizá que se incumplan sus derechos como trabajadores.
Por ello es que se debe promover una sociedad comercial, se debe promover un espacio en el cual el trabajo esté a disposición de todos para poder evitar este tipo de problemáticas y que prácticamente el Ecuador sea un país económicamente activo, económicamente atractivo también para las personas y que mientras más empresas decidan invertir en nuestro país, pues más ofertas laborales para la ciudadanía va a existir. Es así que los principales aspectos que debe incluir el contrato de trabajo se relacionan con su tiempo de duración, el nombre del cargo, las actividades a ejecutar, el horario y el sueldo del trabajador. En la página web del Ministerio de Trabajo existen modelos de contratos que pueden ser utilizados por el emprendedor. Al igual que con el IES y el SRI, el empleador debe obtener una clave del Ministerio de Trabajo para poder realizar los trámites en línea. Es decir, que prácticamente existen muchas entidades, muchos espacios, muchas normativas que ayudan a que las cosas sean lo más transparentes posibles, lo más legal posible, que los ingresos que también la persona está obteniendo se registren, por ejemplo, dentro del SRI, nosotros ya habíamos hablado, cuando no hay un contrato de por medio, principalmente se debe emitir facturas. Prácticamente estas facturas que registran cuánto estoy cobrando yo, cuánto estoy pagando yo por algún tipo de servicio, por algún tipo de producto que se está transfiriendo a otras personas. Pero prácticamente cuando yo ya dependo laboralmente de otra persona, de otro de un líder un poco más alto, de una de otra manera, yo debo cumplir con las normativas que nos rigen dentro del Ministerio de Trabajo, como con el IES. El IES es otra entidad que prácticamente vela dentro del área de la salud de los trabajadores. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Quiere decir que cuando una persona trabaja para mí, yo debo velar que tanto el trabajador como su familia, como el dinero que se le va a pagar, cumpla con sus necesidades básicas. Prácticamente que el dinero, el salario que se le pague sea equitativo al trabajo que realiza, a las horas de trabajo que realiza, a las actividades que desempeña. Pero como les digo, lamentablemente en nuestro país, por la crisis económica que se vive, por los diferentes elementos cotidianos que se desarrollan, muchas de estas normativas no se llegan a cumplir. Muchos trabajos se realizan contratos en los cuales no se les paga quizá ni siquiera el salario básico. ¿Por qué? Porque prácticamente existe la necesidad y la carencia de espacios laborales. En cuanto a la remuneración, su valor se establece de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador y dependerá de su grado de experiencia, conocimiento y especialización. Este es otro punto importante también. Para yo poder acceder a un trabajo mejor pagado, a un trabajo con una remuneración quizá un poco más elevada, prácticamente se debe tomar mucho en cuenta los años de experiencia y por otro lado también la especialización de la persona. De una u otra manera se necesita experiencia. Por eso es que nosotros desde que estamos estudiando en la universidad, para las personas que quizás necesitan o van a seguir sus estudios posteriormente, desde que se esté en la universidad se debe buscar las formas de que las prácticas, de que, no sé, trabajar en los espacios como ayudantes de cualquier situación. ¿Para qué? Para poder ir obteniendo experiencia y que esto cuente al momento de obtener trabajo, porque hay muchas personas que salen al área ya laboral con el título profesional, pero no tienen experiencia y muchos de los trabajos requieren de experiencia. Entonces debo yo antelarme a estas situaciones. ¿Para qué? Para que pueda en el momento que yo salga a la oferta laboral poder tener experiencia y poder obtener un buen trabajo. Sin embargo, debe considerarse en relación con el salario básico unificado, lo que les decía. Por eso se conoce como salario básico unificado, porque se debe pagar el básico como tal que en nuestro
en nuestra actualidad es 400 y un poquito más, 430, 450 me parece que es el salario básico prácticamente, que las actividades económicas que se desarrollen deben estar regidas a este salario. De igual manera, el salario básico unificado se modifica anualmente. Por ejemplo, para el año 2015 el salario básico es de 354. En el año 2023 ya está totalmente elevada esa cifra. En consecuencia, ningún empleador puede pagar un valor inferior al señalado. Se supone que ninguna persona puede pagar menos que el salario básico unificado cuando existe un contrato de por medio. Pero como les digo, generalmente no se logra cumplir esto. En cuanto a horarios de trabajo, la norma laboral indica que la jornada de trabajo obligatorio será de 8 horas diarias y no puede exceder de 5 días a la semana, por lo que no podrá superar las 40 horas a la semana. En caso de que un trabajador supere las 8 horas diarias o tenga que trabajar un fin de semana, el empleador reconocerá un valor adicional a su sueldo, lo que se conoce como las horas extras, ¿sí? ¿Cuáles son estos beneficios que se tiene dentro del área del ministerio en el área económica? Además del sueldo que recibe un trabajador, existen una serie de beneficios adicionales que el empleador debe considerar al momento de planificar y gestionar las relaciones laborales. Por ejemplo, el pago de horas extras, que lógicamente cuando la persona supera las 8 horas de trabajo y los 5 días laborales, se tendrá que cancelar un equivalente a una hora de trabajo con un incremento del 50% por todas las horas adicionales. A esto se le conoce como hora ordinaria. Si la hora de la jornada extraordinaria va desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, los días sábados, domingos o feriados, se cancelará el equivalente de una hora de trabajo con el incremento del 100%, conocido como hora extraordinaria. Asimismo, dentro de nuestro país existen lo que son el 13º sueldo y el 14º sueldo. El 13º sueldo se les da a todos los trabajadores que tienen derecho a recibir hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. A partir del mes de mayo de 2015, el trabajador puede decidir si esta remuneración recibe anualmente o mensualmente de forma proporcional. Es decir, muchas personas deciden que el 13º sueldo se les vaya desglosado mes a mes en el salario que perciben. Si ganan, no sé, $200, que se les mensualice prácticamente el salario del 13º sueldo y se les vaya pagando poco a poco en cada mes. O si no, al final deciden coger todo junto. El 14º sueldo, adicionalmente, todos los trabajadores tienen derecho a una bonificación adicional anual, equivalente a un salario básico unificado vigente a la fecha de pago, que sus empleadores deben pagar hasta el 15 de marzo en las regiones costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones sierra y Amazonía. A partir del mes de mayo del 2015, el trabajador puede decidir si esta remuneración también la recibe anual o mensualmente. Todo esto debe cumplirse en base a las fechas señaladas, en base a los elementos laborales que se deben cumplir. Sobre todo cuando yo soy empleador o a su vez cuando soy empleado, debo procurar que todas y cada una de estas normativas se cumplan, que todas y cada uno de estos elementos que rigen el área del emprendimiento prácticamente se desarrollen de una forma correcta. ¿Por qué? Porque yo debo velar por el bienestar de todos. Sí, pero mientras las personas que trabajan y colaboran en el desarrollo del emprendimiento se encuentran bien, pues también el emprendimiento tendrá éxito, el emprendimiento se desarrollará de una forma correcta y prácticamente tendremos buenos resultados. Debemos dejar de lado la ideología que muchos emprendimientos, que muchos negocios tienen en cuanto a que solamente buscan el beneficio propio. Mientras menos les pague a los trabajadores, mientras menos cumpla con los derechos que ellos tienen, con los deberes que debo cumplir yo, prácticamente mayores ingresos para mí, para el dueño del negocio. Y esto no debe ser así. Siempre debe existir una ganancia equitativa para todos. Lógicamente, el dueño del emprendimiento va a ganar un poco más por ser el dueño, porque invirtió dinero, por el que es prácticamente el que puso el negocio como tal, va a ganar más. Pero de una u otra manera, este dinero que la persona gana no debe ser a costa de la explotación de alguien más, a costa de la vulneración de los derechos de otras personas.
Asimismo, se debe trabajar en las utilidades de la empresa. El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. El 10% se repartirá entre todos los trabajadores por igual. El 5% se repartirá entre los trabajadores que tengan cargas familiares, como cónyuges, convivientes, hijos menores de edad e hijos con discapacidad de cualquier edad. Quienes no hubieran trabajado durante el año completo o ingresaron o salieron del trabajo antes del cierre del año, recibirán esta anticipación de forma proporcional al tiempo de servicio en el mes de abril. Es decir, que las utilidades prácticamente es como una bonificación que se les da a las personas por haber aportado en el emprendimiento, por haber tenido quizá un desarrollo adecuado dentro del área laboral, dentro del área mercantil. Para ir terminando con nuestra clase, por favor, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre los derechos de los trabajadores. Veamos, por favor. Hola. Vamos a hablar de los derechos de los trabajadores. Dividimos estos derechos en dos bloques. Los derechos básicos aparecen en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores. Y los derechos derivados del contrato de trabajo se recogen en el Estatuto. Vamos con el primer bloque. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Es el derecho a trabajar y a elegir la profesión que se quiera. Nadie puede ser obligado. Derecho a la libre sindicación. Es el derecho a afiliarse a un sindicato, no afiliarse o fundar un sindicato. Derecho de negociación colectiva. Es el derecho a negociar las condiciones de trabajo con el empresario, a través de sus representantes. Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. Es el derecho a acordar medidas para presionar al empresario y conseguir mejores condiciones laborales. Por ejemplo,